El noroeste del Pacífico, desde los densos bosques de Washington y Oregón hasta el aislamiento ártico de Alaska y Columbia Británica, posee una geografía ideal para el crimen. Vastos terrenos despoblados, carreteras solitarias y una naturaleza que devora la evidencia. Esta región registra una de las mayores concentraciones de asesinos en serie de la historia. Estos criminales no operaban desde las sombras, se ocultaban a plena luz del día. Lograron la impunidad durante décadas gracias a dos factores clave. Mantenían vidas públicas intachables como padres de familia, militares y trabajadores estables, y seleccionaban sistemáticamente a víctimas marginadas por la sociedad. Al dirigir sus ataques hacia trabajadoras sexuales, personas sin hogar y mujeres indígenas, los agresores capitalizaron la indiferencia institucional y la lentitud policial para continuar sus operaciones letales. A continuación, se exponen los perfiles, métodos operativos y resoluciones judiciales de 10 asesinos en serie que convirtieron esta región en su terreno de caza personal, exponiendo los fallos sistémicos que les permitieron matar y los avances forenses que finalmente los detuvieron. Caso 1. Gary Ridgway. Un claro ejemplo de cómo estas personas lograban ocultarse a simple vista en los densos paisajes del noroeste del Pacífico es el caso de Gary Leon Ridgway. Nacido en 1949, este hombre operó con total impunidad en el área de Seattle, Washington, durante casi 2 décadas. Trabajaba pintando camiones comerciales en la empresa Kenworth y utilizaba su apariencia completamente común. Un hombre de estatura media y con un rostro que cualquiera olvidaría fácilmente para integrarse en la sociedad sin levantar la más mínima sospecha. Ridgway elegía a sus víctimas principalmente a lo largo de la ruta estatal Pacific Highway South, en un sector conocido como The Strip. Este corredor era muy transitado por trabajadoras de la calle y mujeres jóvenes que habían escapado de sus casas y se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad. Su método para acercarse estaba calculado de forma muy fría. Para ganar la confianza de estas mujeres y evitar que sintieran algún peligro, les enseñaba fotos de su propio hijo. Una vez que las convencía de subir a su camioneta, las llevaba a zonas boscosas muy aisladas donde procedía a asfixiarlas, muchas veces durante el momento íntimo o justo después de este. Su comportamiento incluía un patrón sumamente perturbador que quedó registrado en los documentos judiciales. Ridgway admitió que regresaba de manera rutinaria a los lugares donde las abandonaba para violentar a quienes ya habían perdido la vida. En sus confesiones, él justificó estos actos diciendo que le servían para reducir sus impulsos de volver a atacar a alguien más. Esto deja claro que veía a las mujeres simplemente como herramientas para controlar sus propias compulsiones. Al mismo tiempo, llevaba una vida pública intachable. Vivía en un vecindario tranquilo de los suburbios y asistía a la iglesia con regularidad. Sus vecinos siempre dijeron que era una persona callada, muy educada y totalmente inofensiva. Las investigaciones oficiales comenzaron en el verano de 1982, cuando las autoridades encontraron a varias de sus víctimas en las aguas del río Green, aunque la policía lo interrogó como sospechoso ese mismo año y hasta pasó una prueba de polígrafo en 1984, Ridgway siguió en libertad y continuó con sus ataques. El equipo especial asignado al caso se quedó estancado durante años, llegando al extremo de ir a una prisión para consultar a Ted Bundy e intentar entender cómo pensaba este agresor para predecir sus movimientos. Finalmente lograron arrestarlo en el año 2001. Todo esto fue posible gracias a los grandes avances en la tecnología de ADN, lo que permitió a los expertos forenses relacionar una muestra de su saliva, que le habían tomado por precaución muchos años antes, con evidencia biológica encontrada junto a varias víctimas. Al verse acorralado por pruebas imposibles de negar, Ridgway llegó a un acuerdo con los fiscales para evitar el castigo máximo del Estado. A cambio, colaboró guiándolos hasta los lugares exactos en el bosque donde las había ocultado. Durante las entrevistas, confesó que no recordaba ni los nombres ni las caras de las mujeres, solo lograba recordar las zonas donde las dejó. Hoy cumple 49 cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría del estado de Washington, aunque él mismo calculó que el número real de mujeres a las que les quitó la vida superaba fácilmente las 70. Caso 2. Robert Pickton. Esta misma facilidad para pasar desapercibido a plena luz del día se repitió al otro lado de la frontera.
específicamente en la localidad de Port Coquitlam, en la Columbia Británica canadiense. Allí vivía Robert Picton, un hombre de apariencia descuidada que administraba una granja porcina familiar. Durante toda la década de los 90 y principios de los años 2000, Picton aprovechó el inmenso espacio de su propiedad para organizar eventos y fiestas clandestinas que se extendían hasta altas horas de la madrugada en un lugar que él llamaba Piggy's Palace. Estos eventos se convirtieron en un imán para miembros de pandillas motorizadas, vendedores de sustancias ilícitas y, sobre todo, mujeres que provenían del Downtown East Side de Vancouver. Este sector específico de la ciudad era conocido por concentrar a una gran población femenina que luchaba a diario contra la pobreza extrema y serios problemas de adicción. Eran personas que la sociedad ya había marginado, a las que nadie parecía prestarles atención, y él sabía perfectamente cómo aprovecharse de eso. El inmenso peligro que representaba esta granja quedó en evidencia en el año 1997, cuando una de estas mujeres logró escapar del lugar tras sufrir múltiples heridas graves con un arma blanca. Las autoridades arrestaron a Picton por este violento ataque, pero el sistema judicial le falló por completo a la víctima. Los fiscales decidieron desestimar los cargos argumentando que la mujer no tenía la estabilidad emocional ni mental necesaria para testificar en una corte. Esta decisión fue devastadora, ya que le permitió a Picton regresar a su propiedad como si nada hubiera pasado y continuar desapareciendo mujeres durante varios años más sin ningún tipo de interrupción o vigilancia policial. La verdad finalmente salió a la luz en el año 2002 y ocurrió casi por accidente. La policía llegó a la granja para ejecutar una orden de registro rutinaria relacionada con infracciones por tenencia de armas de fuego. Lo que encontraron oculto en ese terreno desencadenó la investigación forense más grande y compleja en la historia de Canadá. Los especialistas tuvieron que procesar, tamizar y revisar minuciosamente casi 400.000 yardas cúbicas de tierra. Hallaron restos humanos tan severamente degradados y fragmentados que fue absolutamente necesario recurrir a complejos análisis de ADN para poder identificar a las personas que habían perdido la vida en ese lugar. Durante su tiempo bajo custodia, Picton le confesó a un oficial de policía encubierto que le había quitado la vida a 49 mujeres, quejándose incluso de no haber llegado a un número cerrado de 50 simplemente por haber sido descuidado. En 2007 fue llevado a juicio y condenado por 6 cargos mayores por privar de la vida a otras personas, recibiendo la pena máxima que permite la ley canadiense de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Sus días terminaron tras las rejas en mayo de 2024, cuando perdió la vida luego de ser atacado por otro recluso. Años después de su captura, varias comisiones gubernamentales que investigaron el caso a fondo concluyeron de manera tajante que los prejuicios raciales, el rechazo hacia las personas con adicciones y la profunda negligencia de las instituciones retrasaron la intervención policial, costando decenas de vidas que pudieron haberse salvado si alguien hubiera prestado atención a tiempo. Caso 3. Theodore Robert Bundy. Theodore Robert Bundy comenzó su ola de crímenes documentados en 1974, enfocando sus ataques principalmente en mujeres jóvenes y estudiantes universitarias en los estados de Washington y Oregón. Su perfil público contradecía por completo las concepciones criminológicas y los estereotipos de la época. Bundy era un estudiante de derecho sumamente articulado. Poseía claras aspiraciones políticas, mantenía relaciones sociales estables y gozaba de una apariencia física convencional y atractiva. Estas características superficiales le permitían ocultar su verdadera naturaleza depredadora y ganarse la confianza de sus víctimas con una aterradora facilidad. Para ejecutar sus crímenes, utilizaba un modus operandi sumamente metódico basado en la manipulación psicológica y la explotación de la empatía humana. Se acercaba a las jóvenes a plena luz del día, simulando tener discapacidades físicas temporales. Utilizaba cabestrillos, yesos falsos en los brazos o caminaba apoyado en muletas. Bajo esta calculada fachada de vulnerabilidad, les solicitaba ayuda para cargar libros u objetos pesados hasta su vehículo. Su automóvil, un Volkswagen Beetle de color beige, había sido modificado internamente de forma deliberada. Había retirado la manija interior de la puerta y el asiento del pasajero para crear un espacio de confinamiento del que sus víctimas no pudieran escapar. Además, seleccionaba sus objetivos basándose en un patrón físico muy específico que se asemejaba a una expareja.
Mujeres delgadas, de tez blanca, con cabello largo y oscuro dividido por la mitad. Tras una alarmante serie de desapariciones en la región del noroeste del Pacífico, que incluyó secuestros sumamente audaces realizados a plena luz del día en parques estatales altamente concurridos, la presión policial aumentó. Bundy decidió abandonar la jurisdicción y trasladó sus operaciones letales hacia los estados de Utah, Colorado e Idaho. Fue arrestado de manera fortuita en 1975 tras una parada de tráfico, pero aprovechando graves fallas de seguridad institucionales y su propia astucia legal, logró evadir la custodia policial en 2 ocasiones distintas mientras se encontraba detenido en Colorado. En 1978, tras su segunda fuga, Bundy logró llegar al estado de Florida. Allí perpetró el capítulo más caótico y violento de su historial criminal, al ingresar durante la madrugada en la casa de la hermandad Chi Omega, ubicada en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Atacó brutalmente a 4 estudiantes mientras dormían, asesinando a 2 de ellas. Semanas después, secuestró y quitó la vida a Kimberly Leach, una menor de apenas 12 años de edad. Su posterior juicio en Florida atrajo una cobertura mediática nacional sin precedentes, convirtiéndose en el primer caso criminal transmitido por televisión en el país. Utilizando su formación jurídica, Bundy decidió representarse a sí mismo en los tribunales, usando el proceso legal como un escenario teatral para prolongar su exposición pública, manipular a la prensa y sonreír ante las cámaras con total cinismo. Fue ejecutado en la silla eléctrica en enero de 1989 tras confesar oficialmente 30 homicidios, aunque la cifra real se estima mucho mayor. Sus terribles crímenes destrozaron la ilusión de que el peligro siempre es evidente a simple vista y forzaron a las agencias policiales a modernizarse, impulsando la comunicación interjurisdiccional y el desarrollo de bases de datos centralizadas en Estados Unidos. Caso 4. Robert Hansen. En la ciudad de Anchorage, Alaska, Robert Hansen construyó una vida que no levantaba ninguna sospecha. Administraba una exitosa panadería local, estaba casado, tenía hijos y era una figura pública respetada en su comunidad, especialmente reconocido por haber establecido récords en el exigente deporte de la caza mayor. Sin embargo, detrás de esta modesta apariencia cívica, Hansen albergaba un profundo y violento resentimiento hacia las mujeres, el cual arrastraba desde su juventud. Decidió canalizar esta hostilidad utilizando las habilidades de rastreo que había perfeccionado durante años y aprovechando la inmensidad del paisaje agreste que lo rodeaba. Entre los años 1971 y 1983, Hansen capitalizó la geografía extrema y el aislamiento natural del estado para cometer una serie de secuestros y homicidios sumamente calculados. Su metodología criminal comenzaba con la selección de sus objetivos en las áreas urbanas de Anchorage. Se enfocaba de manera deliberada en trabajadoras sexuales, bailarinas y mujeres marginadas, sabiendo perfectamente que sus desapariciones tardarían mucho tiempo en ser reportadas y que las autoridades no iniciarían búsquedas urgentes. Tras engañarlas para que subieran a su vehículo, las inmovilizaba y las trasladaba a un pequeño aeropuerto local para subirlas a su avioneta privada. Volaba con ellas hacia zonas remotas e inaccesibles del vasto territorio de Alaska. Una vez en medio de la naturaleza, Hansen liberaba a las víctimas dándoles una pequeña ventaja de tiempo, para posteriormente rastrearlas y asesinarlas utilizando rifles de caza, ejecutando un escenario donde las trataba literalmente como presas. El avance definitivo para detenerlo ocurrió en 1983, gracias a la desesperada acción de Cindy Paulson, una joven de 17 años. Estando esposada, logró escapar de la aeronave de Hansen en el aeropuerto justo antes del despegue, corriendo descalza por un estacionamiento hasta lograr interceptar un camión que transitaba por la zona para pedir ayuda. Su testimonio proporcionó a la policía la evidencia necesaria para ejecutar una orden de allanamiento en el domicilio de Hansen. Durante el registro, los investigadores descubrieron un escenario incriminatorio. Confiscaron múltiples armas de fuego, joyas guardadas como trofeos que pertenecían a las mujeres desaparecidas, y un mapa detallado de aviación marcado con docenas de cruces, que correspondían a los lugares exactos de los entierros clandestinos. Acorralado por la evidencia física, Hansen aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitió la responsabilidad formal en el asesinato de 17 mujeres y múltiples agresiones físicas y sexuales. A cambio de confesar y guiar a las autoridades hacia las fosas,
negoció cumplir su condena en una prisión federal en lugar de una instalación estatal en Alaska. Fue sentenciado a 461 años de confinamiento, sin posibilidad de libertad condicional, y falleció tras las rejas en 2014 a los 75 años de edad. Hasta el día de hoy, varias de sus víctimas permanecen sin identificar, ya que la severa intemperie ártica y la fauna local degradaron rápidamente los restos que nunca lograron ser recuperados. Caso 5. Israel Keyes. Este representa uno de los perfiles más inusuales y aterradores en la historia forense de los Estados Unidos, operando con un enfoque logístico diseñado específicamente para anular por completo las técnicas tradicionales de perfilación criminal del FBI. Criado en un entorno de aislamiento rural alejado de la sociedad, Keyes desarrolló una mentalidad fría, calculadora y sumamente paciente. A diferencia de otros agresores que operan en zonas geográficas definidas y seleccionan víctimas basándose en características físicas o demográficas específicas, Keyes no acechaba a las personas, acechaba las ubicaciones. Su perturbadora preparación incluía la creación de los llamados kits de asesinato, recipientes herméticos enterrados a lo largo de todo el territorio nacional, a veces años antes de ser utilizados. Estos depósitos ocultos contenían armas de fuego, silenciadores, dinero en efectivo, herramientas de desmembramiento y materiales corrosivos para la eliminación de evidencia biológica. Su método operativo consistía en volar a una ciudad aleatoria, alquilar un vehículo, conducir cientos de kilómetros hasta otro estado, desenterrar un kit, seleccionar a un objetivo completamente al azar, cometer el asesinato, deshacerse del cuerpo y regresar a su vida normal como propietario de una empresa de construcción en Alaska. Al no existir ningún vínculo geográfico, relacional o motivacional con sus víctimas, lograba eludir cualquier patrón investigativo. El meticuloso muro de impunidad de Keyes comenzó a desmoronarse tras el secuestro y asesinato de Samantha Koenig, una joven trabajadora de 18 años, ocurrido en un pequeño kiosco de café en Anchorage, Alaska, en febrero de 2012. Tras secuestrar a la joven a punta de pistola y cometer el homicidio, Keyes demostró una crueldad excepcional. Ocultó el cadáver congelándolo en un cobertizo de su propiedad, mientras él se marchaba tranquilamente a un crucero vacacional con su familia. A su regreso, semanas después, descongeló el cuerpo temporalmente para maquillar el rostro de la víctima y fotografiarla junto a un periódico fechado de ese mismo día. Envió esta perturbadora imagen para exigir un cuantioso rescate económico, manteniendo a la familia bajo la falsa y cruel premisa de que la joven seguía con vida. El error táctico que finalmente permitió su localización fue motivado por un inusual exceso de confianza. Keyes utilizó la tarjeta bancaria robada de la víctima para realizar retiros de efectivo en diversos cajeros automáticos mientras viajaba por el suroeste del país. Este rastro digital intermitente permitió a las autoridades seguir sus movimientos hasta que fue interceptado por una patrulla de carreteras en Texas por una infracción de tránsito menor. En el interior de su vehículo de alquiler, la policía descubrió disfraces, armas de fuego y la tarjeta bancaria de Koenig. Durante los interrogatorios posteriores, Keyes sorprendió a los investigadores por su actitud calmada, articulada y pragmática. Negociaba sus confesiones como si fueran un intercambio comercial. Detalló minuciosamente el caso de Alaska y el asesinato aleatorio de Bill y Lorraine Currier en Vermont, proporcionando información fragmentada y calculada sobre otras muertes. El FBI estimó un mínimo de 11 víctimas basándose en sus extensos registros de viaje. Sin embargo, en diciembre de 2012, Keyes se quitó la vida en su celda en Anchorage, dejando una críptica nota manchada de sangre que no ofrecía ninguna respuesta. Con su muerte, cortó abruptamente la investigación, asegurándose de que múltiples casos quedaran permanentemente sin resolver. Caso 6. Robert Lee Yates. Robert Lee Yates perfeccionó el arte de ocultar su naturaleza violenta detrás de una fachada de normalidad absoluta. Residía en Spokane, Washington, operando bajo el perfil intachable de un ciudadano ejemplar e integrado a su comunidad. Como veterano condecorado del Ejército de los Estados Unidos y piloto de helicópteros militares, proyectaba una imagen de disciplina y servicio. Estaba casado, participaba activamente en las rutinas de sus 5 hijos y mantenía relaciones cordiales con sus vecinos. Sin embargo, su historial criminal había comenzado mucho antes de que alguien sospechara.
En 1975, perpetró el asesinato por arma de fuego de 2 jóvenes estudiantes universitarios que se encontraban de excursión en el condado de Walla Walla. Este doble homicidio inicial se convirtió en un caso sin resolver que desconcertó a las autoridades policiales durante décadas, permitiendo que Yates continuara con su vida familiar como si nada hubiera ocurrido. Tras un largo periodo, a finales de la década de 1990, Yates reanudó su actividad homicida con una frecuencia alarmante. Concentró su área de operación en el corredor urbano de East Sprague Avenue en Spokane, un sector conocido por la prostitución. Sus objetivos principales eran mujeres altamente vulnerables, muchas de las cuales estaban vinculadas al trabajo sexual y lidiaban con severos problemas de consumo de narcóticos. Yates las recogía en sus vehículos personales y las asesinaba metódicamente con disparos a la cabeza o al corazón, utilizando armas de fuego de pequeño calibre. Para evitar que la sangre y la evidencia biológica mancharan la tapicería de sus automóviles, implementó un sistema que consistía en colocar bolsas de plástico sobre las heridas de las víctimas. Posteriormente, abandonaba los restos en zonas rurales apartadas. El nivel de su cinismo llegó a tal extremo que enterró el cadáver de una de sus víctimas en el jardín de su propio domicilio residencial, a escasos metros de su familia. La impunidad de este agresor llegó a su fin en el año 2000 gracias a la investigación forense. Los especialistas detectaron trazas de sangre en el interior de un Chevrolet Corvette de color blanco de su propiedad. El análisis de laboratorio logró aislar un perfil de ADN que coincidía exactamente con el de una adolescente asesinada de apenas 16 años. Tras enfrentar esta evidencia científica irrefutable, Yates aceptó un acuerdo legal y confesó 13 homicidios iniciales para evitar la inyección letal. No obstante, los fiscales de jurisdicciones vecinas decidieron procesarlo por crímenes adicionales, logrando inicialmente que un jurado emitiera una sentencia de muerte en su contra. Años más tarde, tras la abolición oficial de la pena capital en el estado de Washington, su castigo fue conmutado permanentemente. En la actualidad, Yates cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la misma instalación donde alguna vez trabajó como oficial penitenciario. Caso 7. Keith Jesperson. Keith Jesperson, empleado como conductor de transporte de carga pesada, utilizó las rutas interestatales de Norteamérica para perpetrar una serie de homicidios entre 1990 y 1995. Jesperson seleccionaba a sus víctimas en paradas de camiones y carreteras secundarias. El caso adquirió notoriedad mediática debido a la intervención directa del asesino en la investigación de su primer crimen comprobado. Tras el homicidio de Tanya Bennett en Oregón, 2 personas no relacionadas con el caso entregaron confesiones falsas a la policía, siendo posteriormente procesadas y encarceladas. Frustrado por la falta de reconocimiento público de su crimen, Jesperson comenzó a enviar correspondencia detallada a los departamentos de policía local y a periódicos regionales, describiendo detalles no públicos de la escena del crimen para demostrar su autoría. Estas cartas y los mensajes escritos en los baños de las paradas de descanso estaban firmados sistemáticamente con el dibujo de una cara sonriente, lo que generó su designación en los medios como el asesino de la cara feliz. Su captura no fue el resultado de la investigación de estas cartas, sino de un error en su selección de víctimas: el asesinato de su propia pareja sentimental en 1995. Las autoridades vincularon rápidamente a Jesperson con esta última muerte. Durante el proceso de interrogatorio, confesó formalmente 8 homicidios confirmados, aunque en declaraciones posteriores afirmó haber matado a más de 160 personas en todo el país, una cifra que los analistas forenses y el FBI consideran altamente exagerada. Cumple múltiples cadenas perpetuas en Oregón. Caso 8. Dayton Leroy Rogers. Dayton Leroy Rogers trabajaba como mecánico de motores pequeños y residía en Oregón. Su historial delictivo comenzó con agresiones físicas a mujeres, escalando hacia el asesinato múltiple en la década de 1980. Rogers utilizaba su vehículo para transportar a mujeres desde las áreas urbanas de Portland hacia las profundidades de los bosques de Molaya. En estas ubicaciones remotas, sometía a las víctimas a torturas severas antes de causarles la muerte, dejando los cadáveres expuestos en la maleza forestal. El perpetrador mantenía un patrón de evidencia en la escena. Abandonaba botellas pequeñas de licor mezcladas con jugo de naranja cerca de los restos.
La identificación de Rogers fue precipitada por un ataque público en agosto de 1987. Una mujer de 25 años logró abrir la puerta de la camioneta de Rogers en el estacionamiento de un restaurante en la localidad de Oak Grove. A pesar de haber recibido 11 heridas de arma blanca, logró salir del vehículo antes de fallecer. Los testigos presenciales proporcionaron descripciones del perpetrador y del vehículo, lo que resultó en su arresto inmediato. La investigación subsecuente de sus actividades llevó a las autoridades a descubrir las fosas superficiales y los restos de 6 víctimas adicionales en el bosque. Rogers fue procesado y sentenciado a muerte. Debido a complicaciones procesales y apelaciones sobre la constitucionalidad de las leyes penales, la Corte Suprema de Oregón ordenó la repetición de la fase de sentencia en 3 ocasiones distintas. En 2022, una orden ejecutiva gubernamental abolió la pena de muerte en Oregón, reduciendo automáticamente su sentencia a prisión vitalicia. Caso 9. Joshua Wade. La trayectoria criminal de Joshua Wade en Alaska ilustra las consecuencias de los fallos probatorios en el sistema judicial. En el año 2000, una mujer fue hallada muerta por traumatismos contundentes en una estructura abandonada en Anchorage. Wade fue identificado por testigos en la escena y admitió participación parcial ante conocidos, pero durante el juicio penal, la defensa logró desacreditar la evidencia de la fiscalía. El jurado absolvió a Wade del cargo de homicidio, emitiendo únicamente un veredicto de culpabilidad por alteración de evidencia física. Esta resolución le permitió reincorporarse a la sociedad tras cumplir un periodo corto de reclusión. 7 años después de su absolución, Wade fijó como objetivo a su vecina, una profesional de la enfermería de 52 años en la ciudad de Fairbanks. Ejecutó una invasión a la propiedad, inmovilizó a la víctima y la forzó a revelar las contraseñas de sus cuentas bancarias. Los sistemas de vigilancia electrónica registraron a Wade, ocultando su identidad mientras realizaba retiros financieros. Posteriormente, transportó a la víctima a una zona boscosa en Wasilla y la ejecutó con un arma de fuego. Las fuerzas tácticas de la policía rodearon a Wade, quien inició una situación de toma de rehenes antes de rendirse formalmente. En el año 2010, aceptó declararse culpable para evitar los procesos de pena capital a nivel federal. Durante las negociaciones de su sentencia en años posteriores, confesó asesinatos adicionales, incluyendo homicidios cometidos durante su adolescencia. Fue encontrado muerto en su celda en una instalación penitenciaria de Indiana en 2024, tras ser transferido fuera del estado de Alaska. Caso 10. Harvey Carignan. Los crímenes de Harvey Carignan abarcaron un arco temporal extraordinariamente amplio, facilitado por deficiencias legales tempranas. En 1949, Carignan fue juzgado y condenado a la pena de muerte en el territorio de Alaska por el intento de agresión y posterior asesinato a golpes de una mujer de 58 años. Sin embargo, la condena fue revocada por un tribunal de apelaciones al determinarse que los interrogadores policiales habían obtenido la confesión mediante coacción y sin la presencia de representación legal adecuada. Esta invalidación técnica de la prueba principal forzó su liberación. Carignan se reubicó en los estados continentales, estableciéndose temporalmente en Washington y Minnesota, donde administró estaciones de servicio. En la década de 1970, desarrolló un método de atracción basado en la publicación de anuncios de empleo falsos en periódicos locales. Mujeres jóvenes que acudían a entrevistas de trabajo eran secuestradas, agredidas sexualmente y asesinadas mediante el uso de herramientas pesadas, frecuentemente martillos. Tras dejar víctimas sobrevivientes que lograron escapar de su vehículo y con el descubrimiento de cuerpos en campos agrícolas, las autoridades coordinaron su captura en 1974. Durante el proceso judicial, la defensa presentó argumentos de incompetencia mental, alegando alucinaciones auditivas de carácter religioso que le ordenaban eliminar a ciertos sectores de la sociedad. Los tribunales rechazaron la defensa de locura, dictando condenas acumulativas de más de un siglo de encarcelamiento. Carignan sobrevivió en prisiones de máxima seguridad hasta el año 2023, falleciendo por causas naturales a la edad de 95 años. El análisis histórico de estos 10 casos documentados en el noroeste del Pacífico evidencia patrones consistentes en la criminología de la región. La mayoría de los perpetradores eludieron el escrutinio de las autoridades no mediante la brillantez táctica,
sino explotando las vulnerabilidades de un sistema que frecuentemente desestimaba las desapariciones de ciudadanos marginados. La selección de víctimas que carecían de redes de apoyo social robustas permitió que los crímenes se multiplicaran antes de generar respuestas investigativas a gran escala. Asimismo, estos historiales delictivos demuestran que la apariencia de estabilidad civil, empleos técnicos, familias, propiedades y antecedentes militares funcionó como el mecanismo de camuflaje más efectivo frente a las fuerzas de seguridad locales. Los arrestos y condenas finales en gran parte de estas investigaciones dependieron directamente de los avances tecnológicos en el análisis forense de ADN y de la interoperabilidad de bases de datos policiales, reemplazando las metodologías de investigación tradicionales que probaron ser insuficientes para detener la actividad de estos delincuentes.